Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En esta ocasión quiero platicarte sobre las asambleas generales de formalidades especiales. Específicamente, quiero hablar sobre este punto porque me han preguntado mucho sobre qué se necesita para que una parcela adquiera el dominio pleno. La mayoría de ustedes o de las personas piensan que para hacerlo hay que seguir ciertos lineamientos y ciertos procedimientos o que tomando en consideración algún contrato o alguna situación específica, automáticamente van a poder adquirir el dominio pleno, lo cual es incorrecto. Para poder adquirir el dominio pleno de una parcela, es indispensable que la Asamblea General de Ejidatarios esté de acuerdo y dé la autorización para adoptar el dominio pleno. Así lo establece el artículo 23 en su fracción novena, que literalmente dice: autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad en los términos del 75 de la Ley Agraria. ¿Qué quiere decir esto? Como lo he dicho en otras cápsulas, en otras pláticas que he tenido con ustedes, no es posible que la asamblea se le obligue, que sea que a la asamblea se le obligue a realizar una asamblea para autorizar la adquisición del dominio pleno. Es potestativo y la asamblea va a decidir si lo hace o no. Ahora bien, hay dos tipos de asambleas: las asambleas simples y las asambleas de formalidades especiales, o también llamadas asambleas duras. ¿Qué sucede con estos dos tipos de asambleas? Bueno, las primeras las determina el artículo 23 de la Ley Agraria, fracciones 1 a 6. Y en esas asambleas no hay necesidad de mayor formalidad que la asamblea se reúna por primera convocatoria con el 50% del padrón ejidal más una persona. Es decir, si existe el quórum legal en la primera convocatoria, es porque se reunieron el 50% más uno de los ejidatarios legalmente registrados, valga la redundancia, ante el Registro Agrario Nacional. Si no se cumpliera con ese quórum legal, se tiene por no realizada la asamblea y se convoca por segunda ocasión, y entonces cuando se reúnen tienen que estar cualquier número de ejidatarios. Con cualquier número, así sea uno, si es los integrantes del comisariado ejidal más uno, con eso se lleva a cabo esa asamblea ejidal. Hay que tener mucho cuidado porque lo que ahí se resuelva tiene validez y se encuentra formal ante terceros, si es que se va a registrar ante el Registro Agrario Nacional, etcétera. Pero ese es otro tema. En específico ahorita de lo que quiero hablar contigo es sobre la Asamblea de Formalidades Especiales, que también ya la hemos platicado, pero en esta ocasión es porque para poder llevar a cabo este tipo de asambleas es necesario que exista un representante de la Procuraduría Agraria. Además del representante de la Procuraduría Agraria, es necesario que asista un fedatario público. Y lo más importante, el quórum legal. Para la primera convocatoria, necesariamente se debe de conformar el quórum por las tres cuartas partes de los ejidatarios registrados ante el Registro Agrario Nacional o del Padrón Ejidal, como gusten llamarlo. Si no están las tres cuartas partes, entonces se tiene por no realizada la asamblea y se convoca por segunda ocasión. En esta segunda ocasión se debe de reunir, para que exista el quórum legal, la mitad más uno, el 50% más uno de los ejidatarios o comuneros registrados ante el Registro Agrario Nacional. Es importante que sepas que de manera general toda la ley agraria habla indistintamente de ejidatarios y comuneros. ¿Por qué?
porque el artículo 107 especifica que lo que no se establezca en los artículos que se habla específicamente de la comunidad va a ser de manera general tanto para ejidatarios como para comuneros. Por lo tanto, las asambleas que se especifica en la ley agraria única y exclusivamente sobre ejidatarios es exactamente lo mismo que va a regir para los comuneros o las comunidades indígenas. Entonces, es importante que estés adentrado con estos términos, con esta situación, para que no haya duda de que necesitas un porcentaje para tener un quórum legal y que se le dé plena validez a la Asamblea General de Ejidatarios que se esté llevando a cabo. Si no llevas o no tienes este quórum legal, normalmente lo que hacen algunos ejidos, en algunos ejidos lo que se hace es que de los ejidatarios que ya fallecieron, sobre todo en esta época por la pandemia, por tanta situación que estamos viviendo, o por gente que ha desaparecido, o por gente que se va al vecino país del norte, bueno, entonces lo que hacen es hacer un acta de asamblea simple en donde suspenden temporalmente de sus derechos a los ejidatarios que saben que no va a ser posible que asistan a las asambleas. Estamos hablando de ejidatarios y comuneros, no lo olvides. Pero ¿qué sucede? Tengo entendido que hay algunas partes de la República en donde el Registro Agrario Nacional ya no está dándole validez a este tipo de asambleas, en donde se suspende temporalmente de sus derechos agrarios a los ejidatarios o a los comuneros. ¿Qué tienes que hacer entonces? Bueno, desde mi particular punto de vista, acércate a un buen abogado agrario para que te ayude a regularizar ese censo o ese padrón ejidal ante el Registro Agrario Nacional. Debo anticiparte que es una tarea difícil, dura y además larga. ¿Por qué? Porque para poder regularizarlo hay que tomar en consideración que no únicamente van a llegar al registro agrario y van a decir así está y así se cambia y tan tan. No, tienen que llevarse a cabo juicios sucesorios o juicios en donde se sustituyan unos por otros o se den de baja incluso por conducto de la Asamblea General de Ejidatarios. Te invito a que continúes con nosotros, a que sepas que este tipo de asambleas, como lo dice la fracción novena que acabamos de leer, también sirve para llevar a cabo algunos contratos ante terceros o con terceros para poder dar en asociación o en sociedad o para poder realizar, ejercitar, mejor dicho, el, los diferentes tipos de financiamientos en las tierras de uso común, en las tierras parceladas, en las tierras, pues en las zonas urbanas, no tanto, pero lo que sí es necesario son los contratos sobre tierras de uso común. Por eso te invito a que participes con nosotros en nuestro taller que vamos a llevar a cabo a partir del 3 de mayo, la maestra Lorena Becerra Becerril y una servidora. En la página vamos a subir ya todos los pormenores en la página de Andrade Becerra y Asociados y en Asesoría Legal Agraria. Te agradezco infinitamente que continúes conmigo, que me escuches semana a semana y sobre todo, no te pierdas todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, pláticas de agrario con la maestra Lorena Becerra y una servidora. Muchísimas gracias por el honor de tu atención.